es que, queridos hermanos nuestros, reciban nuestros parabienes. Y desde este momento estamos conectados con ustedes para, bueno, pues lo que siempre hacemos nosotros, evangelizar de una manera que salgamos todos ganando, tanto ustedes como nosotros. Y la hora sea amena, divertida, pero por sobre todas las cosas tengamos ese encuentro con Dios a través de esta hora. Bendito sea el Señor, hermanos. Bueno, pues ustedes saben que siempre comenzamos con el Magnífica, esa hermosa alabanza que delante de desde precisamente hoy de Santa Isabel, pues ella proclamó esta alabanza tan hermosa, el Magnífica. Y bueno, pues comenzamos diciendo, ustedes allá y nosotros aquí. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proeza con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, después que yo hago esta alabanza de la Virgen Santísima, pues el hermano Silvano hace la invocación al Espíritu Santo. El hermano Silvano está en asuntos médicos esta tarde y no va a estar con nosotros. Entonces, bueno, pues vamos a invocar la presencia de ese altísimo Espíritu Santo, de Dios en ese Espíritu Santo, para que ilumine este momento con su luz, nos dé esa luz que necesitamos cada uno de nosotros, ustedes y nosotros, para tener estos momentos maravillosos, estos momentos iluminados en nuestra relación con Dios. Que esta sea una hora donde nosotros abramos el corazón. Por eso es que le decimos siempre, ven Espíritu Santo y llena nuestros corazones. Llena los corazones de tus fieles. Le pedimos a Dios que envíe su Santo Espíritu para que ese Santo Espíritu nos dé la paz a nosotros en esta tierra que vivimos. Amén. Así es que bendito y alabado sea el Espíritu Santo. Bendito seas, Espíritu Divino, Espíritu de Dios, Paráclito. Bendito y alabado seas. Sin ti no somos nada. Tú eres la fuente de vida, Espíritu Santo. Esa vida que tú nos das, nosotros la podemos recrear y la podemos disfrutar porque tú nos las has dado y tú nos lo permite a todos. Bendito y alabado. Ayúdanos, ábrenos este corazón, que sea un corazón humilde, un corazón contrito, un corazón al servicio de la iglesia, al servicio de los hermanos, de nuestros vecinos, de todas las comunidades en las que nosotros podamos participar. Ayúdanos a que nosotros seamos fuente viva de Jesucristo en la comunidad. Que el que nos vea a nosotros pueda decir, aquí hay un hombre de Dios, como dijo el Señor a Natanael. He aquí un hombre de Dios. Que todos podamos escuchar esa frase en el corazón. Aquí hay un hombre de Dios, porque así nos comportamos. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, hermanos, hoy pues vamos a hablar sobre todos los santos. Hoy es el día de los santos, pero yo lo quiero tocar de una manera, bueno, pues un poquito diferente. Yo sé que los hermanos en los programas que han tenido durante el día, pues les han hablado. En la primera parte vamos a hablar
sobre todos los santos. Y en la segunda parte, como que es en el día de mañana, pues la de los fieles difuntos. Nos vamos a referir a ambas cosas, al día de los santos y el día de los fieles difuntos. Y para comenzar a hablar de los santos, bueno, pues ustedes saben, creo que como católicos que somos, pues sabemos que los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios están perfectamente purificados. Viven para siempre con Cristo, tal y como Él, pues de ello habló. En la gloria del cielo, los bienaventurados pues continúan cumpliendo con la alegría la voluntad de Dios con relación a los demás hombres de la creación y a la creación entera. O sea, ya el que está allá en el cielo, yo recuerdo hace 2 años en una charla que yo di en Carolina del Norte, pues yo decía, bueno, tenemos 3 situaciones. Nosotros no podemos orar, no es que no podemos hacer lo que lo quiera, ¿verdad? Pero por los santos uno no ora, porque usted ora para que la persona llegue a la santidad, y una vez es santa, pues ya esa persona le sirve de poco. Por ejemplo, sobre esto, San Bernardo Abad decía: ¿de qué sirven a los santos nuestras alabanzas, nuestra glorificación, esta misma solemnidad que celebramos? ¿De qué les sirven los honores terrenos si reciben lo mejor del Padre Celestial, los honores que les había prometido verazmente a través de su Hijo? Así decía San Bernardo, ¿verdad? ¿De qué les sirven nuestros elogios? Los santos no necesitan de nuestros honores ni les añade nada nuestra devoción. Es que la veneración de su memoria redunda en provecho nuestro, no suyo. Así dice, escribió San Bernardo en uno de sus sermones. San Bernardo Abad fue el abad de los monjes cistercienses, que se puede decir los monjes que sustituyeron a los de San Benito, que se convirtieron en los monjes cistercienses, y desde ese entonces viene San Bernardo Abad, es quien reconstruye esta orden. Es un doctor de la iglesia, San Bernardo Abad. Entonces, queridos hermanos, él en ese sermón pues decía así, y es como yo no había leído esta parte de ese sermón donde San Bernardo se expresaba de eso en aquel tiempo en que yo di aquella charla, y decía lo mismo, de que los santos ya no necesitan nuestras oraciones, como tampoco la necesitan los que están en el infierno, porque ya de ahí no van a salir. El que está en el infierno ya de ahí no va a salir. Entonces, queridos hermanos, en el próximo segmento pues vamos a hablar un poco más de esa parte. Bueno, pues ustedes saben que según las acepciones de la palabra santo, estos son aquellos que como personas muestran una especial virtud en vida y que son ejemplos de vida en su vida para nosotros. Ustedes tienen muchas personas que ustedes la miran así, dicen, caramba, ese hermano tiene tiene como esa, vamos a decirle así, ese halo de santidad. ¿Cómo se le nota ese halo de santidad a ese hermano? Muchos hermanos que están alrededor de ustedes, muchos sacerdotes, obispos, cardenales, que están detrás de ustedes, hermanas consagradas religiosas, laicos consagrados y laicos, bueno, pues comprometidos también con la iglesia, que ustedes lo miran así y dicen que wow, ¿verdad? Ven esa actitud de esa persona. Bueno, pues esa virtud de santidad que luego se convierte en vida ejemplar para la iglesia.
Ya esas personas, por ejemplo, el Padre Pío, él narra dentro de sus cosas, uno de los hermanos narra sobre el Padre Pío, de los discípulos del Padre Pío, narra que el Padre Pío pues tuvo que durar 3 días en penitencia ante el Santísimo después de su muerte por las almas que no se convirtieron al llegar a su presencia. Estamos hablando de una persona que vivió en santidad y murió en santidad. Entonces, queridos hermanos, lo cierto es eso, que quien lleva vida ejemplar, aunque no lo nombre la iglesia como santo, lo que hay muchos, son más los santos que no son nominados por la iglesia que los que son nominados por la iglesia. Entonces, el hombre justo en vida es agradable a Dios, no en la muerte, sino en la nueva vida, que es la vida del resucitado en Cristo Jesús, que vive en Cristo Jesús. Por eso, bueno, pues en este día, 1 del mes de noviembre, queridos hermanos, pues recordamos solemnemente a todos los que, cumpliendo lo que le hemos dicho, todos esos requisitos, y los que no son ni siquiera anotados, pero que sí son tomados en cuenta por Dios, pues esos son los santos. Esa es la celebración que nosotros hacemos en este día, para la santificación, para la santidad, pues ese es el estado al que todos nosotros debemos aspirar. El fin, el objetivo máximo de toda persona, no soy yo el único que he dicho esto, no se lo he oído decir a nadie, pero no soy yo el único que he dicho esto, porque yo después, en 2000 años de historia, nada hay que inventar, todo se ha dicho, y más por tantos doctores de la iglesia, por tantos hombres eruditos en la iglesia, teólogos, todo se ha dicho. Entonces, yo siempre digo que el fin de todo hombre en la tierra es unirse a Jesús Eucaristía, primero, para entonces unirse a Jesús, Señor, Rey y Señor en el cielo y en la tierra. Que morir sin haber participado de Jesús Eucaristía, wow, no puede haber un santo que no haya tenido una relación personal eucarística con Jesús. No lo hay. Habrá muchas personas por ahí en los hermanos separados, los evangélicos, con mucha santidad. Sí, los hay, con mucha santidad. Igual que los hay en nuestra iglesia, igual que no los hay en nuestra iglesia, porque no todo el que está en la iglesia católica, no todo el que comulga el cuerpo de Cristo está viviendo en santidad. Me refiero a aquel que, además de comulgar el cuerpo de Cristo, vive en santidad, muere en santidad. Pues hoy, cuando yo digo muere, quiero decir que pasa a mejor vida. En este caso, pues entonces esa persona, la iglesia, para hacernos conciencia a cada uno de nosotros de lo que es lo que significa esa santidad, la comunión de los santos. En cada Eucaristía se menciona la comunión de los santos, y hoy, como día especial, día de todos los santos, para hacer hincapié en que cada uno de nosotros tenemos que velar por nuestra santidad, la santificación, y así la santidad, pues es un, digamos, estado al que podemos acogernos aquí mismo, traído por Jesucristo. Es un estado que nos da Jesucristo a nosotros, la vida en santidad. Ya disfrutamos del reino de Dios en la tierra cuando vino nuestro Señor Jesucristo. El reino de Dios ha llegado el reino de Dios, decía el Señor. Y le decía
a los discípulos cuando los mandó, díganle que el reino de Dios ha llegado. Entonces ese reino de Dios que él compartió con nosotros es al que todos pues debemos aspirar y solamente lo podemos alcanzar en santidad. Por eso la iglesia en este día pues nos recuerda el camino de la santidad que nosotros todos debemos recorrer. Lamentablemente no todos tienen conciencia de eso en nuestra iglesia y fuera de la iglesia, en otras denominaciones cristianas también. No todos tienen la conciencia de que sin santidad nadie verá el rostro del Señor, como lo dijo Isaías y también los remarca el apóstol San Pablo. Pero hoy, en especial hoy, pero sin olvidarlos del resto del día del año, recordamos a aquellos que constan en el libro de los santos tras el correspondiente proceso de discernimiento sobre su vida y sobre todo, bueno, pues su intervención sobrenatural en la vida de los mortales. La influencia de ellos en las personas. Estas personas pues llevaron en vida llevaban una vida santa, ¿verdad? Y como tal, pues la iglesia se lo reconoció y lo tiene así como santos y a esos ellos recuerdan. Pero tenemos que saber también pues que hay más santos no nombrados por la iglesia que los que son nombrados por la iglesia. Imagínense ustedes todos aquellos que caminaron el camino del martirio, que dieron su vida como mártir. La iglesia no tiene el nombre de todos ellos, sino que los llama a ellos todos en el grupo, lo ponen en el grupo de santos. La iglesia conoce el nombre de muchos mártires, pero todos estos mártires que murieron, por ejemplo, en la primera generación de cristianos, y murieron mártires en la fauce de los leones, por ejemplo. No se tienen los nombres de todas esas personas. Y todos los que murieron tan solo, que fueron perseguidos por el Imperio Romano tan solo por ser cristianos. Todos los que huyendo de la persecución de los romanos cayeron en las manos de los bárbaros alemanes y morían en los campos. O sea, hay un gran número de mártires en la iglesia. Hay un gran número de mártires en la iglesia. Entonces, la solemnidad de todos los santos pues, nos invita a desear y a esperar el cielo a cada uno de nosotros. El deseo pone en camino, mueve a nosotros, nos mueve a nosotros hacia lo que nosotros debemos de aspirar. Un enfermo, yo puedo reflexionar, por ejemplo, decir que un enfermo que desea su curación acude al médico y se somete al tratamiento preciso que le da el médico. Alguien que desea aprender acude a una escuela o a una universidad o se dedica con afán a la lectura y al estudio. O sea, desear el cielo nos compromete a seguir la senda de las bienaventuranzas para así llegar a la meta, queridos hermanos. No es la meta que no es otra sino nuestro Señor Jesucristo. La meta que no es otra sino Dios. Entonces, queridos hermanos, estemos siempre presentes en eso, que la espera del cielo va más allá del deseo. La esperanza se fundamenta no en nuestras ansias, sino en Dios. Dios mismo en su voluntad y en su poder, bueno, pues nos abre el camino de la santidad, como dice la primera carta de Timoteo 2:4. ¿Verdad? La condenación, el infierno, no responde al deseo de Dios para ninguno de nosotros, no para ustedes ni para nosotros. Dios no tiene el infierno deparado para ninguno de nosotros. Tal como enseña el catecismo de la iglesia en el numeral 1033, ¿verdad? A pesar de Dios, a pesar de su amor benevolente, por decirlo así, podemos condenarnos
si hacemos mal uso de esa libertad, pues que Él nos da. Si hacemos buen uso de esa libertad que Él nos da, pues vamos en la ruta de la santidad, porque la santidad Él la tiene para nosotros. Dios tiene la santidad para nosotros. Nos tiene el camino abierto de la santidad para nosotros. Entonces tenemos que velar por la santidad en cada uno de nosotros. Queridos hermanos, pues la solemnidad de todos los santos que se está celebrando en este día sea acogida en el corazón de cada uno de nosotros y que el Espíritu Santo pues nos ayude en este caminar a ustedes y a nosotros, para que cuando tengamos la oportunidad ya de ser llamados, pues lleguemos a la casa del Señor. Amén. Pues vamos a pasar ahora a un cántico musical para que ponernos en tono con este tema del día de hoy. En el próximo segmento, pues volvemos con los fieles difuntos. Exhortación. Adelante, hermano. Con Cristo, de aquellos que supieron dar un testimonio del Evangelio, ejemplo e iluminación, están intercediendo por nosotros, se transforman en imagen de Cristo. Gloria y alabanza cantan aquellos que han sido lavados con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero celestial. Están cerca de Dios los que un día estuvieron en la iglesia peregrina de Cristo. Nosotros pasemos esta mesa de esta iglesia que camina al banquete del reino de los cielos. Gloria y alabanza cantan aquellos que han sido lavados con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero celestial. Lo que Dios hizo en ellos, nosotros lo esperamos, confiamos en su amor que es eterno y alcancemos como ellos la corona que no se marchita, todos juntos cantando aleluya. Gloria y alabanza cantan aquellos que han sido lavados con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero celestial.
Bien, bien, hermanos, saludándolos nuevamente y dándoles las gracias a todos los que están, bueno, pues en este momento con nosotros, compartiendo este espacio, evangelizando con María. Nosotros nos sentimos muy contentos de ser parte de María Evangelizadora Radio. Cuando somos parte de María Evangelizadora Radio, pues nos consideramos familia de todos aquellos hermanos que están escuchando o que escuchan de manera frecuente María Evangelizadora Radio. Ella es el vínculo que nos une a nosotros en la evangelización con ustedes. Bendito sea el nombre de Dios. María es la primera santa de nuestra iglesia. ¿Se dan cuenta de eso? María es la primera santa de nuestra iglesia, porque fue santa escogida desde el nacimiento. María fue escogida desde el nacimiento, desde sus padres, San Joaquín y Santa Ana. Entonces, desde ahí viene esa santidad de Santa María, niña. Desde niña fue santa y fue reservada para Dios. Yo siempre digo que Dios hizo a Eva y se la dio al mundo, pero que se hizo a María, encarnó en María para hacer de él, para que María fuera de él. Bien, él encarnó a María en el vientre de Santa Ana con San Joaquín para quedarse con María. Entonces nos dio a María, pero en santidad. Nos dejó a María a nosotros, pero en santidad, para que nosotros disfrutáramos de la santidad de María, una santidad que viene dada por el mismo Dios, una santidad a la que no fue sometida bajo ningún escrutinio por Satanás. María fue reservada para todos nosotros, para que cada uno de nosotros, por medio de ella, como él por medio de ella, nosotros también por medio de ella, ¿verdad? Pues lleguemos a la santidad que es su Hijo Jesús. Y esa santidad vino a través de María. Bien, vino a través de María. Entonces, María fue reservada por Dios para él mismo y para todos nosotros. A través de María, nosotros tenemos un vínculo divino con Dios, a través de la Virgen Santísima. Por eso yo llamo a María la primera santa de la iglesia, porque fue la primera persona que recibió un mensaje divino de Dios para esta iglesia, cuando ni siquiera el Hijo estaba con nosotros. Fue María la que recibió el primer mensaje de parte de Dios. Y ese sí de María, esa es la entrega de ella. Con ese sí de María, María nos dice a nosotros, démosle ese sí a nuestro Hijo, a mi Hijo, nuestro Señor. Vamos a darle ese sí, el mismo sí que yo le dije al Padre por medio del arcángel Gabriel. Entonces, la santidad de María es una santidad que nosotros debemos de vivirla también, de emularla. Cuando yo digo santidad, ese caminar de María en el silencio. María ocupó su lugar, no se llenó, no se ufanó, no fue soberbia, no se llenó de vanidad por ser la madre de Jesús, la madre del Hijo de Dios. Yo pienso que la única intromisión de María que uno podría decir así como intromisión de María fue, como nos dice el Evangelio de San Juan, en las bodas de Caná, que ella, bueno, pues lo combinó a que hiciera lo que tenía, lo que él quisiera, pero que hiciera algo para que hubiera ahí vino, hagan lo que él les diga. Pero después la palabra no recoge nada diferente.
de eso. María siempre estuvo tranquila. Incluso cuando María fue a ver a Jesús con sus hermanos, pues los hermanos no querían que Jesús, ay, me estoy apartando del tema, los hermanos no querían que Jesús muriera de la manera que murió porque lo estaban persiguiendo. Entonces le dice, mira, ahí están tu madre y tus hermanos que quieren hablar contigo. Y Jesús dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Todos aquellos que hacen la voluntad de Dios. Bueno, pues precisamente, queridos hermanos, María es ese ser que supo mantenerse en la tranquilidad y dejó que su hijo caminara, hiciera su camino. Por eso la santidad de María hoy, en el Día de Todos los Santos, es también de primera mención en la Iglesia Católica, la Iglesia de Dios. Entonces, queridos hermanos, vamos a tocar algo de los fieles difuntos, que es el día de mañana. Bueno, pues la conmemoración de los fieles difuntos se debe a una iniciativa de San Odilon de Cluny, por allá por los años casi muy cerca del año 1000. Pues este fue un abad, un hombre muy exigente consigo mismo y a la vez muy comprensivo con los demás. En una ocasión cuenta su biografía, ante quien le reprochaba su mansedumbre, contestó, si me he de condenar, prefiero hacerlo por exceso de misericordia que por exceso de severidad. Así decía San Odilon de Cluny, quien creó esta fiesta. Dice, sin duda, este espíritu misericordioso lo llevó a ordenar en el año 998, estoy leyendo su crónica, ¿verdad?, que en todas las abadías dependientes de su jurisdicción se celebrase el 2 de noviembre un oficio especialmente en sufragio por todos los fieles difuntos. Poco a poco esta costumbre se extendió a la Iglesia universal. Entonces, desde ahí, cada 2 de noviembre, desde ese entonces, desde el año 998 de nuestra era, oiga, tiene más de 1000 años viene celebrándose el Día de los Fieles Difuntos. Y esto se debe precisamente a esa inspiración que recibió San Odilon de Cluny para que en su diócesis se celebrara el 2 de noviembre esas plegarias, esa Eucaristía por el Día de los Difuntos. Ahora bien, la Iglesia nunca ha ahorrado la misericordia, más bien la ha dispensado con total liberalidad. Ya San Agustín también hablaba de ser generosos, no en la suntuosidad de las tumbas, haciéndole tumbas bellas, lindísimas a los difuntos, sino en las oraciones por los difuntos. Decía San Agustín, convenzámonos de que solo podemos favorecer a los difuntos si ofrecemos por ellos el sacrificio del altar, de la plegaria o de la caridad. Así decía San Agustín. Y la Iglesia no ha reparado en ningún momento en eso. En el Martirilogio romano leemos lo siguiente. Vamos a ver qué encontramos en el Martirilogio romano. La Santa Madre Iglesia, después de su solicitud en celebrar con las debidas alabanzas la alegría de todos sus hijos, bienaventurados en el cielo, se interesa ante el Señor en favor de las almas de todos cuantos nos precedieron en el signo de la fe y duermen en la esperanza de la resurrección, y por todos los difuntos desde el principio del mundo, cuya fe solo Dios conoce, para que, purificados de toda mancha del pecado y asociados a los ciudadanos celestes, puedan gozar de la visión de la felicidad eterna. Así nos dice el misal romano. Y aquí, bueno, pues yo quiero
mencionar aquella charla que sobre este aspecto de los fieles difuntos. Yo di en Carolina del Norte hace unos 2 años y yo decía, por ejemplo, ¿quiénes son los fieles difuntos? Pues los fieles difuntos son todas las almas del purgatorio. Las recientes, las menos recientes, las más antiguas. Todas las almas y los que vayan o vayamos al purgatorio, pues nos convertiremos en fieles difuntos. Y digo nos convertiremos porque al día de hoy, mientras estamos vivos, Satanás puede mapear, barrer el piso con nosotros y hacernos hundir. Si nos apartamos del lado de Dios, de la oración, del lado de la Virgen Santísima, del lado de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, del Padre, de la Iglesia, Satanás puede barrer con cada uno de nosotros y llevarnos a nosotros a lo que nosotros no, a lo que Dios, para lo que Dios no nos creó. Bueno, pues esa es la expresión del martirologio romano. Entonces, dije en el primer segmento que por los santos no tenemos nosotros que preocuparnos por orar, que por las almas en el infierno tampoco tenemos que preocuparnos por orar. ¿Quiénes necesitan entonces oración? Las almas en el purgatorio. Y hoy nuestra iglesia tiene dedicado mañana, tiene dedicado el día de los fieles difuntos. Cada 2 de noviembre la iglesia pues hace esta solemnidad de los fieles difuntos, donde ora y nos recuerda a nosotros que tenemos que orar por nuestros familiares fallecidos y por las demás almas en el purgatorio. En el purgatorio. Eso no debe de pasar por alto. La Sagrada Escritura fundamenta esta solicitud. Dice, hay algo que traigo a la memoria y me da esperanza, que la misericordia del Señor no termina y no se acaba su compasión. Dice en el libro de las Lamentaciones 3, capítulo 3, del 21 y el versículo 22. También en la carta de los Romanos 6:8 dice lo siguiente: la bondad de Dios no se agota y abarca incluso a los que ya han muerto. Ser cristiano, estar bautizado, es haber muerto con Cristo para también vivir con Él. Igualmente, más adelante en esa misma carta de los Romanos 8:39 dice: nada, ni siquiera la muerte podrá apartarnos jamás del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como ustedes ven, pues la palabra tiene muchas referencias que nos llevan a nosotros a hablar de Dios, a orar por los difuntos, porque sabemos que es promesa del Señor, sabemos que los difuntos, los que no van al infierno, pues pasarán al purgatorio para purificar su alma, porque sin santidad no podemos ver el rostro de Dios. Algunos lo hacen en un día, en 1 hora, en 2 horas, en 1 año, en 20, en 40, en 100, hasta en 1000, hasta el tiempo que Dios le tenga allí deparado. Entonces, por los fieles difuntos tenemos que orar, porque estos fieles difuntos, la única ayuda que ellos tienen en el purgatorio son las que nosotros le ofrecemos por medio de la oración. Y tenemos que hacerlo todos los días. De mi caso particular, en mis oraciones diarias, pues nosotros pedimos por las almas en el purgatorio. En este día especial que tendremos mañana, tanto como el día de hoy y el de mañana son días de preceptos en la iglesia, los llamamos para que vayan a la iglesia, oren por sus familiares en el día de mañana, por todos esos familiares de ustedes. Nosotros sabemos que hay, no, ¿qué te digo yo? No todos oren por todos, porque no sabemos cuál está en el infierno y cuál no está en el infierno. Bueno, pero hay muchas personas que cuando usted le lleva al sacerdote y se confiesan,
¿verdad? Y reciben la extrema unción, ya no se condena. Ya no se, por malo que haya sido, ya no se condena. Yo recuerdo una frase que decía el padre Lorín, jesuita español, fallecido no hace mucho, que él decía que lo último que se pierde de la persona en el momento de la muerte es el oído. Lo último que se pierde, que siempre le digamos a la persona, pide perdón, dice Dios mío, o le dice, di conmigo, Dios mío, perdóname. Dios mío, perdóname. Dios mío, perdóname. Y si se lo dice de corazón, por malo que haya sido, no se condena. No va al fuego del infierno. Porque Dios mira corazones. Recuérdense eso, que Dios mira corazones. Entonces, por eso, oramos, oren por todos los familiares ya fallecidos de ustedes. Oren, porque pueden estar olvidadas en el purgatorio. Y yo le decía a unos hermanos evangélicos, en una ocasión que estuvimos hablando sobre este aspecto, yo le decía que la suerte que tienen los hermanos protestantes es que existe la Iglesia Católica y que la Iglesia Católica ora por las almas que sin santidad no pueden estar en presencia de Dios. Amén. Entonces, en esto, él no tuvo más que asentirlo. Dichosos los protestantes que nosotros los católicos existimos y oramos por ello. Entonces, algo más que yo quiero apuntar sobre, antes de que se me termine el tiempo, es preguntas que nos hacen comúnmente a nosotros y que de seguro pues le hacen a ustedes a propósito de los fieles difuntos. ¿Qué hacer con las cenizas de los difuntos? Quise anotarlo, hacer una nota sobre eso, porque las personas nos preguntan mucho a nosotros sobre este aspecto. Que ustedes no lo crean, hay muchas personas que no tienen ni la preparación suya ni la nuestra y no saben qué hacer y si cometen pecado o no cometen pecado, dependiendo de lo que hagan con los restos de las personas. Entonces, difuntas. Entonces, que yo puedo, la iglesia siempre se ha inclinado, y esto, bueno, pues no es novedad, por la sepultura de los cuerpos. Eso es lo que la iglesia siempre recomienda, la sepultura de los cuerpos. Y lo ha hecho por razones, unas doctrinales y otras pastorales también. Ambos tipos de razones, lo que es normativa en la fe y lo doctrinal, ¿verdad? Pues es lo que la iglesia siempre ha aconsejado, que sean sepultados en un lugar sagrado. Un cementerio es un lugar, un camposanto, como le llamamos, es un lugar sagrado, es un lugar que recibe la bendición, ¿verdad? Entonces es el lugar expósito para depositar los restos de la... Fíjense que la esposa en la Biblia, si ustedes han leído el libro de Tobías, Raguel, a quien Dios le había reservado a Tobit, hijo de Tobías, para esposa, lo que hacía el papá de ella y que hizo que Dios lo mirara a él. Los invito a que lean el libro de Tobías, lo mirara a él. Era la piedad, la misericordia y la caridad con todos los difuntos israelitas que él tenía, que estaban a su alrededor. Todos esas personas que mataban o que morían por cualquier razón, él los sepultaba a todos. Y en eso pasó su vida, sepultando los restos. Y esto fue visto con buenos ojos por el Señor. Entonces, les recuerdo eso. Léanse el libro de Tobías para que estén con esto, para que estén de acuerdo con esto. Es lo preferible, es lo que la iglesia prefiere. Entonces, la cremación no está prohibida por la iglesia. No. La cremación para nada está prohibida por la iglesia. Entonces, es de por sí un pecado mortal cremar
a los difuntos. No, no lo es. La cremación del cadáver no toca el alma. ¿Entienden? Óiganse bien, la cremación del cadáver no toca el alma. Tú no vas a quemar el alma con nada. Y no impide a la omnipotencia divina resucitar el cuerpo. Tampoco lo impide, que es la obstrucción que tienen muchas personas mentalmente sobre esto, ¿verdad? La omnipotencia divina resucitaría a cualquier muerto, aunque haya sido cremado, aunque hayan sido diseminadas sus cenizas echadas al agua, que tampoco es lo que recomienda la iglesia, ¿verdad? La iglesia recomienda que esas cenizas sean depositadas también en un lugar sagrado, en un lugar sagrado. Pero cuando yo varias veces he pensado sobre esto, la iglesia, cuando termina la Eucaristía, toma los paños, ¿verdad? Y los copones y los limpia, los lava, ¿verdad? No los lava en el lavadero de platos, no, los lava ni lo echa en una lavadora para botar el agua, así en los depósitos de cloacales. No. Esas aguas van a la tierra para que cualquier cosa que haya podido quedar en los paños o lo que sea, vaya a la tierra y se compenetre con la naturaleza. Entonces, a mí me gustaría, yo no veo con malos ojos si la persona con ese concepto, que es lo que la iglesia sostiene, con ese concepto, usted dice, no, échenme las cenizas en el agua, échenmela para yo estar en este sentido igual que como está Jesucristo. Hasta ahí, bueno, pues estamos bien. Pero si usted lo hace con un criterio distinto del de la iglesia, usted no puede recibir las exequias. Óigase bien, no puede recibir las exequias. Eso es lo que hace, lo que tiene la iglesia en su testamento. Amén. No puede recibir las exequias. Entonces, queridos hermanos, yo me encuentro el caso, por ejemplo, la pregunta que se me han hecho, ¿puede conservarse las cenizas en la casa, en el hogar? Vuelvo y repito que no. La iglesia no aconseja eso, sino que sea depositado en un lugar de descanso, en un lugar sagrado de descanso. Hoy los camposantos ya tienen edificaciones para depositar las cenizas ahí. Entonces, no aconseja tenerse en la casa. Y para que ustedes vean lo grande que es esto, una persona muy querida mía que vivía en la Florida, su esposo, ella con su esposo tenía cáncer y bueno, pues murió. Ellos habían decidido que sus restos sean cremados ambos. Ella mantuvo los restos de él en su casa. Yo no sabía eso, me enteré de eso a la muerte de ella. Entonces, a los 2 meses, ella se autoinmoló, tomó una cantidad de pastillas ahí, porque la soledad fue tan grande y ella lo tenía ahí en la ceniza, al lado de la cama de ella y dormía con esas cenizas ahí. Terminó ella también quitándose la vida para irse junto con él. Fíjense, hermanos y hermanas, hasta dónde llegan esas cosas. Entonces, es una persona por la cual yo oro mucho por este fiel difunto, y en este día de mañana, pues oraré igualmente por ella. Amén. Entonces, queridos hermanos, espero que esto también pues les sirva, aprovechando la oportunidad de los fieles difuntos mañana y del Día de Todos los Santos hoy, pues que esto le haya servido a ustedes de provecho para este día. Por lo demás, solamente quiero decirles, queridos hermanos, miren, solamente pusimos un cántico. Siempre ponemos 2 cánticos, pero es que a veces uno tiene tantas cosas que decir, que a veces ni 1 hora es suficiente. Pues bien, hermanos, solamente para que terminemos con el canto y nos despidamos con el canto,
quiero pedirle a todos los santos, por cada uno de ustedes y nosotros, que nos ayuden en este caminar muy atribulado aquí en la tierra. Es un caminar muy atribulado. Ese camino que ellos trillaron nos ayuden a nosotros a caminarlo de la forma que ellos lo caminaron, que su vida sea vida de ejemplo para cada uno de nosotros, para ustedes y para nosotros, para nuestros sacerdotes, para nuestros papas, cardenales, obispos, hermanas religiosas, para los hermanos voluntarios de María Evangelizadora Radio. Que Dios los bendiga a cada uno y que ese camino de santidad no lo abandonemos nunca. Pidamos al Espíritu Santo que nos dé la fortaleza, la visión, la fuerza para trillarlo y no apartarnos nunca de él. Cuando sintamos las amenazas del enemigo, invoquemos, como dice San Bernardo, el dulce nombre de María, y Satanás saldrá corriendo. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, hermanas y hermanos, lo dejamos ahí con un cántico ahí final, que la hermanita ya nos tiene preparados. Pues nos despedimos de ustedes, excusando al hermano Silvano, que no estuvo con nosotros hoy por asuntos médicos, pero bien, bendito sea el nombre de Dios. Bendiciones a todos. Tú nos dijiste que la muerte no es el final del camino,
Cuántas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida aún caliente y el mantel, y tu abrazo en mi alegría de volver. Y tu abrazo en mi alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre. Cuántas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí.